Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Esta tarde, ya casi noche, quiero seguir abundando un poco más sobre un tema que podríamos hacer una serie larga, una serie de muchos mensajes o estudios bíblicos. Quiero hablarles de la definición de lo que es la iglesia conforme al manual del que la creó, del que la diseñó, del que la sustenta y de aquel que ha dicho que aún ni las fuerzas mismas del infierno podrían prevalecer contra ella. Quiero hablarles de la iglesia. En algunos comentarios anteriores leíamos la primera carta a los Corintios, su capítulo 12, versículo 20, que dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El apóstol Pablo en este capítulo 12, que es uno de los capítulos de la Biblia donde más se habla de los dones espirituales, Pablo tiene que hablarle a la iglesia de Corinto y por vía de extensión a la iglesia de hoy de lo que es realmente la iglesia. La iglesia no es una pasarela, la iglesia no es un lugar para modelar capacidades, la iglesia no es un lugar para hacer shows. La iglesia no es un lugar para hacer espectáculos donde se realza la supuesta unción de determinados hombres o mujeres. La iglesia no es un circo. Tampoco la iglesia es una empresa para recaudar dinero, para sustentar los estilos de vida de derroche de ciertos hombres que pareciera que son los que han comprado la franquicia de la iglesia. No, la iglesia es un cuerpo. Y el apóstol Pablo compara la iglesia del Señor con el cuerpo humano. Y él dice, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza y de él es que emana todo, de la cabeza. Y él sigue diciendo que somos muchos miembros, pero que el cuerpo es uno. No importa que sea un creyente que viva en una lejana montaña donde no hay ni electricidad ni comunicación. No importa que sea un creyente nacido de nuevo que viva en una metrópoli rodeado del bullicio de las grandes ciudades. Es la iglesia, somos un cuerpo. En estos días donde no podemos usar los templos, donde tampoco podemos congregarnos por asunto de prudencia para no seguir propagando este virus, debemos meditar en esto. Pablo en una de sus cartas dice, examínate para ver si estás en la fe. Debemos tomarnos este tiempo para hacernos una evaluación, hacernos un inventario de si realmente nosotros somos iglesia. La iglesia de Cristo entonces es un cuerpo de hombres, de mujeres, es un cuerpo formado por hombres y mujeres que Dios ha traído en arrepentimiento y que han puesto su fe única y exclusivamente en Jesucristo el Señor para ser salvos. La iglesia del Señor tiene una constitución y es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente, es inerrante. La Biblia no tiene errores. La Biblia es lo que energiza el evangelio, los evangelios. La palabra de Dios es la que le da energía, la que energiza la iglesia. El Espíritu Santo
utiliza la Biblia, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y en ese mismo capítulo 12, su versículo 25, Pablo dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el siguiente versículo, Pablo nos da una señal clara para ver si alguien en realidad es miembro del cuerpo o no lo es. Porque quiero decirles algo, y aunque parezca jocoso, pero la iglesia es un cuerpo, pero ese cuerpo no tiene ninguna prótesis. Son miembros naturales que el dueño del cuerpo, la cabeza del cuerpo, los va sumando como él quiere. El hecho de que una persona se congregue no significa que sea miembro del cuerpo. Puede ser miembro de una institución humana, puede ser miembro incluso del liderato de una organización que tenga un nombre muy espiritual o incluso bíblico, pero la iglesia está formada por miembros, no miembros nominales, sino miembros militantes, miembros que viven en comunión constante con la cabeza que es Cristo. Esto no se trata de que el domingo yo soy miembro del cuerpo y ya el lunes yo camino como si no soy miembro del cuerpo. En otras palabras, yo tengo mis brazos, mis extremidades superiores e inferiores, pero yo las tengo permanentemente. O sea, como dijo un pastor, yo no puedo venir a la iglesia el domingo y cantar adoramos al Rey y de lunes a sábado cantar pero sigo siendo el Rey. Yo debo vivir los siguientes días como que realmente soy miembro de ese cuerpo al que digo pertenecer y que yo vivo en esa fe a la que digo profesar. Así que el versículo 26 del capítulo 12 nos da una señal de si realmente somos o no somos cristianos, miembros del cuerpo de Cristo. De manera que si un miembro padece, dice el apóstol Pablo, dice Dios a través del apóstol Pablo, de manera que si un miembro padece, escucha bien, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En otras palabras, cuando yo pertenezco a un cuerpo y yo veo que un miembro de ese cuerpo al que yo pertenezco ha sido herido, ha sufrido, yo sufro juntamente con ese miembro. Porque a mí me duele lo que a ese miembro le duele. Y veamos el ejemplo práctico de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Si nos damos un golpe en la mano izquierda, la mano derecha no solo va a sufrir el golpe de la mano izquierda, sino que va a trabajar por las dos manos. La va a apoyar, la va a ayudar, la va a vendar, la va a curar. Si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, aquel capítulo donde el Señor le lava los pies a los discípulos, el Señor le dice en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, escucha hermano, hermana, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No hay tal cosa como un cristiano sin amor. Eso no existe. Eso es totalmente erróneo.
Ahí hay un problema no solo semántico, ahí hay un problema de definición. Un cristiano es alguien que ama a Cristo con todo su corazón y alguien que ama a sus hermanos como Cristo lo ama a Él. Esa es nuestra meta. Y en ese capítulo 13, Pablo les dice a los discípulos y por vía de extensión a nosotros, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento en sí mismo no es nuevo, lo que es nuevo es el estándar que ahora el Señor les plantea, les presenta a los discípulos, nos presenta a nosotros. No solo es amar a mi hermano, es amarlos de forma en que podamos hasta humillarnos para amarlo, de forma desprendida, de forma abnegada, de forma sacrificial. Y el versículo 35, Juan el apóstol dice, en esto conocerán todos, y cuando dice todos se refiere al mundo, se refiere al vecino tuyo, se refiere a tu compañero de trabajo, se refiere a tu familiar, a tu amigo, que te ve con una Biblia bajo el brazo yendo a la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es como si Dios mismo le da la autoridad al mundo de juzgarnos si realmente somos cristianos. La iglesia no se trata de una reunión de gente que cantan bonito, que cantan himnos bonitos, que se visten de determinada manera. Todo eso es exterior. Y todo eso es hasta cierto punto importante, pero la esencia es el amor. La esencia es el amor. Y me llama la atención que el capítulo 15, el gran capítulo de separados de mí nada podéis hacer, de permanecer en mí, el Señor Jesús en 10 ocasiones le dice a los discípulos, le da una orden, le da un mandato, es algo mandatorio. Él les dice, permanezcan en mí. Él no le da la orden de dar frutos, Él le da la orden de permanecer. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Separados de mí nada pueden hacer, permanezcan. 10 veces el Señor les repite, permanezcan. Hermanos, esta crisis mundial va a pasar y yo sé que la iglesia saldrá fortalecida. Porque hay cosas que Dios va a hacer y Dios está haciendo en medio de esta crisis. Dios, en su misericordia, nos va a hacer amarnos unos a otros. Ese egoísmo rampante entre muchos cristianos que parecieran que viven en una burbuja, en su pequeño mundo, y ellos dicen, Cristo es todo para mí, Cristo es suficiente para mí, y a mi hermano no sé, si se lo quiere llevar el diablo que se lo lleve, pero Cristo es todo para mí. Hermano, eso es una caricatura barata de lo que es ser cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando yo estoy separado de mi hermano. Yo no puedo decir que soy cristiano porque yo te amo en Facebook. Eres mi amigo en Facebook, pero no quiero saber de ti. Si hay algo que Cristo combatió con toda su fuerza, fue la hipocresía religiosa. No se trata de que tú estés en Facebook llevándole la vida a otros, tratando de investigar qué hace o qué no hace. No. Se trata de que tú ores por tu hermano. Se trata de que si tú sabes que alguien está en necesidad, tú le des pan al hambriento, tú le des ropa al desnudo.
De eso se trata. No se trata de que tú solo ames tu círculo, porque aún los impíos hacen eso. Aún el traficante de droga ama a su círculo que trabaja con él. Eso no tiene ninguna gracia. Es amar aún a los hermanos difíciles de amar. Es amar aún a aquel que supuestamente no te cae bien. Hermano amado, Dios no va a diseñar una área especial del cielo para ti. Dios no lo hizo con Pedro ni con Juan. Jesús dijo, yo quiero que donde yo esté, ustedes, en sentido plural, ustedes también estén. Así que, si tú eres de esas personas que no cabe en ninguna iglesia, porque siempre anda buscando defectos en la gente, defectos en la adoración, defectos en el predicador, defectos hasta en el color de las paredes, defectos si el culto es corto y si el culto es largo. Tú andas buscando la iglesia perfecta. Es probable que tú todavía no seas cristiano, que tú te estés engañando, creyendo que vas al cielo. Amado hermano, recapacita. Ven a las páginas de la Biblia. Cómo en la iglesia primitiva se reunían escondidos porque los andaban buscando para matar. Como al día de hoy muere muchísima gente por su fe. Por su fe, no por una pandemia, sino por la persecución religiosa. Mientras tú andas preocupado por si cantan las canciones que a ti te gustan en la iglesia, en otros lugares del mundo no pueden cantar ninguna. Simplemente se reúnen, hacen una oración, comparten un versículo bíblico y se van. Porque corren peligro sus vidas. De lo que sí tienes que preocuparte es que lo que se esté enseñando en ese lugar sea la palabra de Dios, que se enseñe con fidelidad la palabra de Dios. Porque la iglesia no es un lugar donde un hombre va y expone sus opiniones y expone sus ideas innovadoras. No, hermano, hermana, eso no es la iglesia. La iglesia, como decía anteriormente en otro estudio, es columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no abunda en una iglesia, escapa por tu vida, porque tú estás siguiendo un hombre con ideas innovadoras. Alguien que tiene tal vez psicología, una personalidad atractiva, tal vez alguien que sea muy hábil en los negocios, tal vez tenga un alto conocimiento de marketing y le va muy bien. Y tú estás creyendo que Dios está ahí porque le está yendo bien. Porque medimos carnalmente. Recuerda, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. En el capítulo 5 de Juan, Jesús dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Un predicador que hable por su propia cuenta, o sea, que no predique con seriedad, con fidelidad la palabra de Dios, está buscando su propia gloria. No está buscando la gloria de Dios. No está buscando edificar la gente en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento que los lleva a la vida eterna. Está buscando su propia gloria. Está buscando dinero. Está buscando hacerse un nombre. Hermano, hermana, la iglesia es un conjunto de hombres y mujeres de todo linaje, lengua y nación que permanecen en Cristo. Juan capítulo 15.
permaneced. Y el Señor le repite 10 veces lo mismo, el mismo verbo permaneced. Y lo hace en presente imperativo, lo hace como un mandato, es un mandato. Permanezcan, no es una opción. O sea, yo no soy cristiano hoy y mañana dejo de ser cristiano. Eso no es así. El verdadero cristiano permanece. El verdadero cristiano permanece en el lugar donde Dios lo ha puesto. Las ovejas permanecen en su redil. Claro, porque esas ovejas oyen la voz del Señor, su palabra, y conocen que esa es la voz del Señor y le siguen. No te estoy hablando de alguien que, como hay muchos que dicen cosas conforme a sus apreciaciones, profecía conforme a su corazón. No, te estoy hablando de la palabra de Dios. Y en ese versículo 12, después que el Señor le da el mandamiento de permanecer en los versículos anteriores, el Señor le dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros como yo os he amado. Amados, ¿por qué el Señor le dice eso? Porque el Señor sabe que los cristianos íbamos a ser aborrecidos por el mundo. El mundo odia a la iglesia, el mundo odia el evangelio, el mundo odia la palabra de Dios, el mundo odia a Dios. Porque el mundo sigue sus pasiones y sus deseos. El mundo odia de Dios que Él sea Dios. Los cristianos amamos a Dios y amamos que Él sea nuestro Dios. Por eso Él le dice en el versículo, ámense porque ustedes no tienen a más nadie, ustedes se tienen unos a otros. Los únicos que te van a amar como cristianos son los verdaderos cristianos. El mundo te puede soportar, pero te odia. Y en muchos lugares donde las leyes se lo permiten, le hacen daño, ejercen violencia contra ellos. En naciones como Estados Unidos no pueden de manera directa dañarnos porque hay leyes que protegen la libertad de culto, gracias a Dios. Pero los cristianos solo nos tenemos unos a otros. Y en la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17, es una oración hermosa, larguísima, pero quiero darte algunos versículos. Aquí Jesús comienza orando y hablando de Él, luego habla de sus discípulos y luego habla de los que habrían de creer por la palabra de Dios, por la palabra de los discípulos. Y el versículo 14 de Juan 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Escucha bien. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, vuelve y repite. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que santifica a la iglesia es la palabra de Dios, la palabra de verdad. El Espíritu Santo utiliza su espada, la Biblia, la palabra de Dios. No podemos caminar en unos principios que no conocemos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios constantemente. Lo necesitamos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos,
refiriéndose a los 11 discípulos que le quedaban. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, refiriéndose a nosotros, refiriéndose a cada nuevo creyente. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. O sea, no importa la denominación donde estés. No importa si eres metodista, eres bautista, pentecostal. Si viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, tienes el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. El Señor está orando al Padre y le está diciendo que sean uno. En un momento como este, es tiempo de ser uno en oración. Tenemos que orar unos por otros. Orar por cada creyente alrededor del mundo. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Es urgente orar por las familias de aquellos que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia, para que sean consolados, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en el Señor cuando vea el amor y la unidad de los cristianos. Qué feo espectáculo damos al mundo cuando nos congregamos y al salir al estacionamiento ya estamos hablando mal del diácono o hablando mal del pastor. Qué feo espectáculo damos cuando en nuestros lugares de trabajo comenzamos a hablar mal de nuestros líderes. Qué feo espectáculo. Lo que estamos diciendo con esto es que en realidad el evangelio no transforma. Como le dice Pablo a Timoteo, que tengas cuidado con algunos que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus hechos negarán la eficacia de esa piedad. Y al final le dice, evita a esa gente. O sea, hermano, si tú ves a alguien que siempre está en los cultos, pero es chismoso y vive hablando mal de otros cristianos, mantente lejos de ese tipo de gente. Porque sus pecados, los pecados de la lengua de esa persona, evidencia que esa persona no ha nacido de nuevo. Los cristianos se aman unos a otros. Los cristianos se lavan los pies unos a otros. Los cristianos levantan la mano del caído. Los cristianos andan viendo las flaquezas de otros para ayudarlos, no para destruirlos. Para que todos sean unos. Sean uno y el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. En la unidad del cuerpo de Cristo, en la iglesia unida, está la gloria del Dios viviente. La gloria de Dios está sobre la iglesia del Señor. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Somos un ejército de hombres y mujeres triunfantes. Vamos triunfando cada día. Cada día vencemos. Cada día esperamos al Señor. Cada día venimos a Cristo arrepentidos otra vez y otra vez. Cada día nos santificamos en la verdad que es la palabra de Dios. El Señor nos santifica en su verdad, la palabra de Dios. Y mire si es tan importante la unidad, que Jesús, en el versículo 24 de esta preciosa oración, Él le dice al Padre, Padre, aquellos que me has dado, o sea, a ti, hermano, hermana, a mí, no importa en qué lado del mundo estés, escuchándome o viéndome, aquellos que me has dado.
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aleluya. ¿Te das cuenta la ternura de nuestro amante Salvador? Él está a punto de ser arrestado, golpeado, juzgado ilegalmente 6 veces, abofeteado, tratado como un criminal, tu pecado y el mío cargado sobre él, al que nunca pecó. Por nosotros fue hecho pecado, dice la Biblia. Y Él está preocupado por ti y por mí. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Los cristianos hemos conocido porque el Padre nos ha abierto los ojos del entendimiento. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El amor con que el Padre amó al Hijo es el mismo amor que está en nosotros, y Él dice, y yo estaré en ellos. Si el amor de Cristo no está en ti, Cristo no está en ti. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico del Señor. Cristo es la cabeza. Nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos suyos. Y esto no es cosa de hombre, es por gracia, para que nadie se gloríe. Toda la gloria, toda la honra es de nuestro amante Salvador. Él es el dueño de la salvación de principio a fin. Él nos salva, Él nos limpia, Él nos guarda y Él viene por nosotros, por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia que le adora, una iglesia que le alaba, una iglesia ferviente, una iglesia que se ama, una iglesia que sabe llevar y sobrellevar las cargas unos de otros. Una iglesia que le lava los pies a sus hermanos. Una iglesia que le da pan al hambriento. Una iglesia que levanta al caído. Padre, yo te doy gracias por cada hermano que ha escuchado, ha visto este estudio de tu palabra. Bendice tu palabra en cada corazón. Padre, y si hay alguien que no te conoce aún, Señor, pon en ellos arrepentimiento para que vengan a ti. Tráelos a ti. Extiende tu misericordia. Extiende tu misericordia sobre cada vida. Padre, sabemos que esta vida terminará en un juicio, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Padre, ten misericordia de la humanidad. Gracias, Señor. Dios te bendiga ricamente en esta noche.